California has come to an end. Hola amigos, bienvenidos una semana más a California Dreaming y a nuestro programa Ruta 61. Yo soy Ricardo Domine y a mi lado, como siempre, Maribel de miliunviajesporelmundo.com. Hola Maribel. Hola Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, recién llegada del puente, o sea que... Pues bien, no sé bien, si bien. bien o mal. Bien, bueno, pues hombre, bien, porque todavía vienes con la inercia del puente. Luego ya la semana, como es corta, también se pasa más rápido. Pues 2 días nos quedan solamente, o sea muy bien. que... Pues oye, Maribel, vamos a hacer un resumen hoy de todo lo que hemos visto después de ese Ruta 61, que es con lo que empezamos nuestra andadura. Esa ruta melómana por Estados Unidos, por el Mississippi, la ruta que luego termina en Chicago para que podamos unirla con la Ruta 66. Y después de eso nos hemos venido para la costa oeste, para ver Las Vegas, para ver Los Ángeles y para ver todo California en general. Entonces el programa de hoy vamos a hacerlo un poco de resumen de todo lo que hemos visto para que nuestros oyentes, bueno, pues abrirles un poquito el apetito para que puedan decir, oye, pues me voy a California y en base a lo que me ha dicho Ricardo y Maribel, sobre todo Maribel, que es la que lo conoce, pues me hago una ruta por allí, ¿verdad? Sí, sobre todo porque además es lo que estábamos comentando, que es que parecía que al principio los programas iban a dar un poco, no tanto de sí como han dado, y es que al final nos hemos dado cuenta que California, que a fin de cuentas es un estado grande como España, tiene muchísimo para ver. O sea que fíjate si nos han salido programas simplemente de un estado solo. Bueno, y además acompañados de una música espectacular. Porque eso sí, los que no conozcáis a Maribel, entrar en su blog, miliunviajesporelmundo.com, y ahí podéis ver realmente la verdadera amante de la música que es Maribel, de la buena música y del rock and roll, ¿verdad? Sí, porque además, precisamente enlazando a lo que tú hablas, es que si hay precisamente un estado en Estados Unidos que realmente te incite a viajar por temas melómanos, yo creo que es California, y nos ha venido muy bien pues para poder compaginar lo que son las inquietudes turísticas que tiene la gente, ¿no? Poder compaginarlo con la cantidad de sitios míticos que hemos podido ver, de clubs, de mansiones donde todavía siguen viviendo muchos músicos, y bueno, si es que Los Ángeles, nadie puede poner en duda, ¿no?, que ha sido la meca no solamente del cine sino del rock and roll. Venga, pues vamos a comenzar con un poquito de rock and roll y empezamos la ruta.
Maribel, la primera parada que hicimos fue en Las Vegas, que le dedicamos 2 programas y teníamos un montón de curiosidades, ¿no? Los hoteles más lujosos o más ostentosos, por lo menos, están en Las Vegas. Es que yo creo que, como tú bien has dicho, Ricardo, era para dedicarle 2 programas, porque si hay una ciudad realmente en Estados Unidos que no tenga nada que ver con ninguna otra, está en Las Vegas. Es una ciudad que se construyó prácticamente de la nada. Es probablemente también de las ciudades más nuevas de Estados Unidos, porque apenas tiene un siglo de vida. Y yo sí es algo con lo que, digamos, he coincidido con muchos amigos que también han ido a Las Vegas, que en realidad es como un parque de atracciones a lo grande. Entonces, evidentemente, lo que nos vamos a encontrar allí no tiene nada que ver con cualquier otra ciudad, ya no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, la verdad es que a mí me han parecido los 2 programas más o menos que hemos hecho en todo lo que llevamos de andadura, porque, como bien has comentado, Las Vegas es una ciudad llena de secretos, llena de curiosidades, ¿no? De, pues, una de ellas, que fue la que decidimos bastante, fue que pese a su fama que tiene de ciudad crápula y de ciudad sin ley, ¿no? Sin embargo, pues fíjate, comentábamos, quizá incluso con un poco de sorna, que en realidad la prostitución es un negocio ilegal. Es lo que te iba a decir ahora mismo. Digo, a mí lo que más me sorprendió de Las Vegas como capital del vicio, o esa idea que tiene uno de que es la capital del vicio, es que realmente en Las Vegas no se puede ejercer la prostitución, ni hay lotería, que ya lo hablaba con mi amigo el lotero limonero, y le decía, Javi, es que lo tienes que montar allí. La verdad es que lo de la lotería yo creo que incluso choca más que lo de la prostitución, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas, la prostitución, pues estamos hablando de que hay seres humanos por medio, ¿no? De que a nivel moral quizá pueda ser algo más reprobable. Pero lo de la lotería, ¿no? Que es algo tan común, que solamente hay que ver aquí en España, ¿no? Que es uno de los pasatiempos favoritos de los abueletes, ¿no? Que esté prohibida en una ciudad como Las Vegas, donde la gente se gasta auténticas millonadas en las tragaperras de los casinos, pues es algo que choca. Claro, esa mirada perdida de la gente mirando cómo da vueltas la ruletita o mirando cómo da vueltas la tragaperras, eso no tiene, bueno, pues ningún misterio, pero sí que es verdad que luego jugar un boleto de lotería tradicional parece imposible. Te miran los de tu familia con mala cara. Claro, pero bueno, una de las curiosidades de Las Vegas, que es un punto lleno de sorpresas. Como también nos contaste, además, lo del Rat Pack, ¿no? De todos los personajes que han pasado por allí, yo creo que son los más significativos. Sí, porque además llama también muchísimo la atención, ¿no? Que pues más de 40 años después de que fuera el apogeo del Rat Pack a últimos ya de los años 50, principios de los años 60, todavía su nombre sigue asociado a la ciudad de Las Vegas más que cualquier otro actor o cualquier otro músico que haya pasado por allí, y de todo el Rat Pack especialmente Frank Sinatra, ¿no? Yo recuerdo que hace un par de semanas estaba viendo en casa con mi marido el Padrino, y nos llamaba muchísimo la atención, ¿no? El que dentro de la película hubiera un personaje que, aunque evidentemente no se le ponía con nombres y apellidos el nombre de Frank Sinatra, pero sí estaba inspirado realmente, ¿no? En todo lo que había supuesto Frank Sinatra para el mundo de la mafia. Y si Las Vegas es la ciudad del juego, también tenemos que añadir que desde luego que es la ciudad de la mafia, porque a fin de cuentas fueron los gángsters más importantes los que construyeron los principales hoteles, que muchos de ellos todavía han sobrevivido y han llegado hasta nuestros días, ¿no? Entonces, asociar todo lo que era la leyenda del Rat Pack, que en realidad no era tanto de leyenda, porque muchas de las barbaridades que hicieron, de orgías, de peleas, de borracheras de 4 o 5 días de duración, no eran un mito, sino que fueron una realidad, ¿no? Y bueno, pues son muchos los que recuerdan todavía aquella época de desenfreno, pero yo creo que fue una forma bonita, ¿no? De recordar al Rat Pack, porque a fin de cuentas pues son un mito de la ciudad del juego. Hombre, luego tuvieron también su parte buena, no solamente relacionados con la mafia, ¿no? Ese halo que les envolvía de mafiosos, también luego ayudaron mucho en la lucha contra el racismo, ¿no? De Frank Sinatra y de los otros miembros.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta también que, por ejemplo, uno de los miembros de Rat Pack era Sammy Davis, y que era negro y que tuvo muchísimos problemas, no para actuar en los casinos de Las Vegas, porque evidentemente mientras hubiera dinero por medio, los casinos estaban encantados de contar con cualquier tipo de artista, pero luego, sin embargo, eran tan hipócritas como para no permitir que artistas de color que actuaban en las salas se pudieran quedar luego por la noche alojados en esos mismos hoteles. Se les enviaba a la parte de la ciudad donde estaba la gente de color, y en ese aspecto Frank Sinatra la verdad es que dio una lección de humanidad, porque él se sintió realmente dolido con la actitud que se estaba teniendo con sus compañeros, y hizo muchísimo no por los derechos de los negros en Las Vegas. Entonces, en ese aspecto sí que es verdad que debemos de ser un poco justos, ¿no? Y no recordar solamente lo que es la parte chunga, por decirlo así, ¿no? de ellos, porque es verdad que también hicieron muchas cosas buenas por la ciudad. Sí, aquí el programa de hoy va a ser el resumen de la parte bonita, así que la parte chunga de Las Vegas, que tú también nos comentaste, esos bajos fondos de Las Vegas, eso lo vamos a pasar por alto. El que quiera que lo escuche... Además es que, como tú bien has dicho, Ricardo, ya incidimos en su momento bastante, ¿no? Entonces es mejor quedarse con un buen recuerdo, sobre todo porque yo animo a la gente que vaya a visitar Las Vegas, es toda una experiencia. Además, si nos tenemos que quedar pues con un mal recuerdo de Las Vegas, que sea pues ese desierto de alrededor que está plagado de gente enterrada por la mafia, que le da un tono así cinematográfico y que incluso pasa a un segundo plano la parte mala. Entonces, sí, vamos a quedarnos con eso de Las Vegas e invitamos a nuestros oyentes 2 programas de Las Vegas que sin duda os van a descubrir muchos de los secretos de Las Vegas. Y mientras, no nos vamos a ir con Jennifer López, que leía esta semana que por fin tiene su espectáculo en Las Vegas, que parece ser que le ha costado, que le ha costado, todavía no estaba en suficiente decadencia como para tener un espectáculo en Las Vegas. Entonces Jennifer López no nos vamos a ir con ella, vamos a poner un poquito de música de la buena y continuamos viaje. Bye Las Vegas y nos vamos a Los Ángeles. ¿Qué estuvimos viendo en Los Ángeles, Maribel? Recuérdanos un poco, porque es la ciudad que tú decías antes, melómana de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en el rock and roll. Pues precisamente le dimos mucho hueco a todo lo que era Sunset Strip y los clubs más importantes, que muchos de ellos todavía siguen funcionando, no a lo mejor con la misma fama o la misma asistencia de público que tenían en los 80, mediados de los 90, pero desde luego que siguen siendo unos míticos dentro de lo que es la ruta rock and rollera de Estados Unidos. Y la verdad es que a mí me trajo muy buenos recuerdos, ¿no? Porque principalmente el principal motivo que yo tuve para ir a Los Ángeles cuando lo visité fue precisamente pues visitar todos esos clubes de Sunset Strip en los que sabía que se habían forjado muchísimas bandas con las que yo había crecido, pues tipo Guns N' Roses o Motley Crue, que
además les dejamos un hueco bastante importante para recorrer, pues eso, las primeras casas donde vivieron, los primeros conciertos que dieron a lo mejor pues en salas como el Rainbow o el Roxy, y bueno, pues pisar esos sitios que han sido la cuna de tus ídolos, yo creo que para el que le gusta la música siempre te deja una huella de por vida, ¿no? Uh-huh. Hombre, también hablamos mucho de cine, lo que pasa es que no vamos a andar removiendo el cine porque todo el mundo asocia quizá Los Ángeles a esa meca del cine, a ese Hollywood, del que nos dejamos muchas cosas por decir, quedaron cositas por ahí, como el cartel de Hollywood, quién lo refundó o quién lo restauró, que no llegamos a decirlo y que ahí lo dejo para el que quiera buscarlo en internet, se va a llevar una grata sorpresa. Por lo menos creo que el que no lo sepa le va a sorprender mucho quién fue el que volvió a poner ese Hollywood en grande ahí en Los Ángeles, ¿no? Y aparte del cine, pues nos llevaste a un montón de sitios raros. Sí, pues porque, por ejemplo, estuvimos en el Museo de la Muerte, que es uno de... Al estar tan cerca, digamos, Los Ángeles con México, que además es una de las cosas que llama mucho la atención cuando visitas la ciudad por primera vez, te das cuenta que es una ciudad en la que la mayor parte de la población es chicana. Es muy fácil ir a Los Ángeles sin tener ni idea de inglés porque te pueden manejar perfectamente hablando en español, y es cierto que muchos mexicanos se han traído consigo lo que eran las tradiciones propias suyas locales, y uno de los sitios más curiosos era precisamente ese, ¿no? Lo que es la Iglesia de la Muerte, porque por un lado está el Museo de la Muerte del que estuvimos hablando también, que era de temas de asesinos en serie y tal, pero la Iglesia de la Muerte a mí me parece un sitio bastante curioso porque es donde se rinde tributo a la Santa Muerte, todo lo que ahora está asociado, digamos, a lo que es la figura de las Catrinas mexicanas, que yo ahí sí que por ejemplo te voy a añadir una curiosidad que no dije en su momento, y es que la mayoría de la gente se piensa que la figura de la Catrina pues digamos que ha ido asociada siempre al tema de la religión, y no, sin embargo lo que es la Catrina mexicana surgió pues hace ya bastantes años, ¿no? Cuando un caricaturista mexicano quería, digamos, hacer una especie de burla o de mofa de la gente pobre que en realidad se creían ricos, que además yo sé que eso es algo que lo veo también muy a menudo en lo que es la sociedad actual, incluso aquí en España, ¿no? Sí. Gente pues que dices en realidad son obreros, ¿no? Y de clase humilde, lo cual también hay que no orgullecerse mucho, ¿no? Pero que en realidad se creen burgueses. Entonces, en realidad la Catrina era una parodia, ¿no? Pues de esta gente, ¿no? Que en realidad no tenían donde caerse muertos, pero ellos decían, mira, yo prefiero tener la nevera vacía, pero voy con mis trajes de gala, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es un personaje bastante curioso, ¿no? Que como vemos, pues ha traspasado fronteras. Uh-huh. Antes muerto que sencillo, ¿no? ¡Hombre! Pues Los Ángeles, la verdad es que a mí me dejó muy buen sabor de boca. La ciudad nos la recorrimos, yo creo, por todo el Paseo de la Fama, que tampoco entramos mucho en detalle en él, pero sí que hablamos pues de un montón de películas que tienen como escenario Los Ángeles y de qué se puede visitar en Los Ángeles, que bueno, pues son lugares comunes de un montón de películas del cine. Y hablamos también de casas de famosos allí en Los Ángeles, como recuerdo por ejemplo la de Thriller de Michael Jackson, ¿verdad? Sí, y además no solamente la de Thriller, que de hecho todavía sigue en pie y es una casa bastante, digamos, más modesta de lo que se piensa muchísima gente, sino que estuvimos hablando también, si recuerdas bien, de Neverland, que efectivamente, que además pues tiene ese halo no solamente de haber sido el hogar de Michael Jackson, no, sino de a raíz de la muerte de él, pues todas las penurias, ¿no?, que ha sufrido un poco lo que es el rancho, porque cayó un poco en el abandono, no se sabía si lo vendían, si no lo vendían, se pedía muchísimo dinero, la familia por un lado quería, digamos, exigir que si se vendía el rancho se mantuviera con todo lo que era el parque de atracciones de dentro de la finca. Entonces, bueno, es un sitio yo creo que bastante peculiar, ¿no? Y además es que es la meca de la peregrinación de todos los fans de Michael Jackson, que siguen viajando de un montón de sitios del mundo para ir a visitarlo.
Venga, pues con un poquito de Michael Jackson nos vamos de Los Ángeles y nos vamos a buscar oro. Sheriff, he's over here. God, look at that thing. Look out! Can we get out of here? No, I'm enjoying this. Blood hasn't been seen on this planet. Well, I can't watch. Excuse me. Scrawled in blood. What's it say? See you next Wednesday. It's only a movie. It's not funny. You were scared, weren't you? I wasn't that scared. You were scared. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed. You hear the door slam and realize there's nowhere left to run. You feel the cold hand and wonder if you ever see the sun. You close your eyes and hope that this is just imagination. Girl, but all the while you hear a creature creeping up behind. You're out of time. They're out to get you. There's demons closing on every side. They will possess you unless you change that number on your dial. And now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah, all through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see. Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Bueno, pues nos vamos saliendo de Los Ángeles y nos vamos hacia San Francisco, que fue el siguiente programa que hicimos. Y San Francisco, ¿te acuerdas? No sé si lo recuerdas, que nos fuimos buscando un poco la fiebre del oro, ¿no? Que fue con esa idea con la que se surgió hacia San Francisco. Y recuerdo que a mí me llamó mucho la atención cómo se llamaba esos primeros buscadores de oro, que se llamaba gambusinos. Sí. Muy parecidos a ese animal mitológico de los campamentos de adolescente, o un poquito menos, ¿no? En lo que te hacían buscar gambusinos.
Y bueno, pues en San Francisco estuvimos también muy, muy a gusto, conociendo la ciudad de las cuestas, del Golden Gate. Cuéntanos, ¿qué más vimos en San Francisco? Pues mira, yo tengo que reconocer también que de todos los programas que hemos hecho, quizás el de San Francisco ha sido el que más he disfrutado, porque yo tengo que reconocer que es mi ciudad favorita de California. Quizá a lo mejor porque es que es la que más se sale un poco de los tópicos que tenemos californianos, porque cuando vas a visitarla en realidad tienes la impresión de que estás en una ciudad muy europea para lo que es una ciudad americana. Y con frío, ¿no? Sí, y con frío. Que no es el Surfing pero... USA de California. Sí, pero fíjate, yo por ejemplo, Ricardo, me llamó bastante la atención que la estuve visitando en pleno mes de diciembre, que pensaba que iba a ser mucho más frío, y tuvimos como 17, 18 grados de temperatura. O sea que quizás yo creo que San Francisco es lo bueno que tiene, ¿no? Que es una ciudad de un clima bastante templado. En verano no tienen por qué sufrir esos calores infernales que se sufren en el sur de California, ¿no? Y en invierno, en realidad los inviernos no son tan duros como podríamos creer, y hay muchísimos menos turistas también en invierno, ¿eh? O sea que yo creo que es una buena época para ir a visitarla. Y sobre todo que tiene muchísimos atractivos. El barrio de Castro, para la gente de izquierdas, para la gente que ame las libertades, que quiera huir un poco del conservadurismo, pues me parece también que es otro barrio mítico, porque desde allí fue de donde salieron todas las reivindicaciones de los derechos de los homosexuales, que luego se han extendido a otros lugares del mundo. Y no solamente eso, sino que antes de que Castro empezara a tener repercusión mundial, en realidad, tú lo sabrás, que en la mayoría de las ciudades del mundo no existían los barrios homosexuales. O sea, aquí pues, Chueca, por ejemplo, sí existía como Chueca, ¿no? Pero no era donde vivía la comunidad gay, ¿no? Y yo creo que eso ha sido una bonita forma, ¿no? De normalizarlo y de extender a otras ciudades del mundo, ¿no? El que no lo llamaré gueto, porque en realidad los barrios gay no son guetos, pero sí sitios, ¿no? Donde ellos pues puedan tener sus librerías con temática especializada, donde puedan tener sus clubs, y que al mismo tiempo eso no excluya a la comunidad heterosexual, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo también que para la comunidad gay, San Francisco es otro de los sitios míticos que todo gay se plantea visitar alguna vez en la vida. Es un lugar histórico con una historia muy, muy contemporánea, y que, vamos, merece muchísimo la pena visitar, con sus personajes además muy relevantes como Harvey Milk y demás, ¿verdad? Sí, y además no solamente Castro, sino, por ejemplo, yo sé que tú que eres tan cinéfilo disfrutaste también muchísimo cuando estuvimos haciendo la visita al Alcatraz. Hombre, ahí es que ¿quién no ha visto las películas de Alcatraz y se ha enganchado a cualquier hora del día que te pongan una película? Antes, cuando se veía la televisión, que era lo que te ponían, porque ahora ya eliges los contenidos, igual que sí, el oyente que esté escuchando esto a cualquier hora del día y porque ha elegido el podcast, ¿no? Pero antes te ponían una película y a lo mejor te ponían una película de una cosa que no te gustaba, pero como te la pusieran de Alcatraz, da por seguro que 100% se quedaba allí la gente viendo a ver cómo huía el que fuera, ¿no? Clint Eastwood o el que estuviera en ese momento haciendo la película. Sí, y además es que no solamente lo que nos enganchó, que desde luego lo que dices tú, cuando solamente teníamos 2 canales en televisión para elegir, al final nos gustaba todo, ¿no? Es como ahora que tienes 100 canales y te pones a zapear y dices, pues si es que no tengo nada para ver. Pues sin embargo en aquella época no, es cierto lo que dices tú de que nos gustaba todo, pero yo creo que también tuvo su peso específico para ser una pionera de lo que era el cine carcelario, porque antes de lo que eran las películas dedicadas a Alcatraz, sobre todo La fuga de Alcatraz, evidentemente había habido cine ambientado en prisiones, pero yo creo que las películas que se grabaron en torno a Alcatraz marcaron un antes y un después dentro de lo que era el celuloide carcelario. Totalmente. Y además luego conocimos que Alcatraz había sido ocupada por los indios en su momento, cuando se quedó abandonada como cárcel. Pues esa historia me llamó también mucho la atención, de que fueran los indios los que reivindicaron aquel lugar como territorio, porque era un espacio que había quedado un poco dentro de una alegalidad en Estados Unidos, y se instalaron allí haciendo sus reivindicaciones, que al final, bueno, poco consiguieron, pero les vino bien.
Y también en San Francisco, ¿dónde más fuimos? Porque recuerdo algún sitio raro, tipo un café lleno de ratas y demás, sí, ¿no? Yo no llegué a visitarlo, pero es verdad que me llamó mucho la atención cuando lo vimos en internet. Y estuvimos también visitando, que eso sí que es verdad, que yo estuve allí en la librería y además estuve bastante tiempo hablando con el dueño, que era un señor encantador, en la famosa Big City Lights, que es la librería más famosa de San Francisco, incluso yo diría casi que de Estados Unidos, que fue de donde salieron toda la generación beat de los escritores malditos, ¿no? Jack que también... Kerouac y compañía, efectivamente. Sí, el famoso En el Camino, ¿no? Que fue lo que comentamos también, ¿no? Que yo creo que es el libro de cabecera de todos los bloggers de viajes, ¿no? Es el libro que siempre tenemos como consulta, ¿no? Para tirar ahí a la hora de buscar inspiración. Y la verdad es que, como te digo, San Francisco tiene rincones francamente fascinantes. Yo, por ejemplo, el Chinatown de San Francisco, soy una enamorada de los Chinatowns y creo que es el Chinatown que más me gusta del mundo, porque además también es el más auténtico y también es el más grande. Fuera de China es la comunidad china más grande que hay en el mundo, ¿no? Entonces, San Francisco es la típica ciudad que, igual que yo digo que a lo mejor Los Ángeles con una visita de 3 días y organizándose un poco bien puedes ver lo más importante, yo creo que San Francisco es la típica ciudad que te pasa como con Nueva York, que te puedes tirar fácilmente 10, 12 días allí y te van a seguir todavía faltando tiempo para ver un montón de sitios que te apetezca. Bueno, pues todos esos sitios recorridos en el tranvía, que es uno de los elementos más típicos de Estados Unidos, que además está declarado monumento histórico, ¿no? El propio tranvía. Además, ellos se enorgullecen de que es el único monumento histórico de Estados Unidos que se mueve. Efectivamente, pues todos recorriendo eso, y de San Francisco nos vamos al verdadero road trip. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the Pilate washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. I killed the Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a general's rank, when the blitzkrieg rained and the bodies stank. Oh, pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. Oh, what's puzzling the nature of my game. I was with Lee as your kings and queens, fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. So let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste.
no sé si oyes los motores, Maribel, pero esto era ya el Big Sur. Empezamos a hacer el road trip por abajo del estado de California y fuimos subiendo hacia arriba y nos llevaste a sitios espectaculares, ¿eh? Sí, porque además se están viendo a nivel naturaleza lo que estuvimos hablando, que es la zona más impresionante de California, quitando a lo mejor, dejando aparte lo que es el desierto de Mojave cercano a Las Vegas. Es una naturaleza muy exuberante porque es donde se pueden ver las famosas secuoyas, ¿no?, que pueden llegar a 20-30 metros de altura, el Big Sur, que es preciosísimo, sobre todo al anochecer. Yo es una de las experiencias que recomiendo, el ir conduciendo por la Highway 101, que es la carretera que va bordeando por la costa, y sobre todo porque si vienes de una ciudad como Los Ángeles, que son 20 y pico millones de personas, de tráfico, de carreteras con 6 carriles, el meterte en la tranquilidad de Big Sur, que son todos pueblos muy pequeñitos, pueblos muy burgueses también, que es verdad que incidimos en eso, en que Big Sur es una zona bastante cara, ¿no?, para hacerla por tu cuenta, no inasequible, pero sí es bastante elevada a nivel económico, pero al mismo tiempo yo creo que compensa por la cantidad de paisajes alucinantes que se te van a quedar en la retina. Yo ya guardé muchísimas fotos y páginas que vi en internet porque había zonas que no conocía y las ganas que me entraron de conducir en esa carretera fueron impresionantes, buscando información por internet del Big Sur, ¿eh? Sí, porque además es que sabes lo que pasa también, Ricardo, que como tú bien acabas de comentar, lo que es el placer de conducir en Estados Unidos, Estados Unidos en general es un país bastante cómodo para conducir porque suelen ser carreteras muy anchas. La gente, no sé si por miedo a la policía, que es muy estricta, ¿sabes?, o en realidad porque, bueno, lo llevan ya un poco en los genes, suele ser bastante respetuosa con las señales de tráfico, o sea, se suele conducir bastante bien, pero yo creo que en especial lo que es el Big Sur, como es una carretera muy tranquila, ¿no? Además, claro, en realidad no es una autopista, sino, bueno, es una autopista, pero no es la autopista que, como comentábamos antes, no, que estábamos acostumbrados de Los Ángeles, de muchísimos carriles y muchísimo tráfico. Pues es una ciudad, o sea, es una carretera, un itinerario para hacerlo con tiempo, ¿sabes? De decir, bueno, no tengo prisa, me voy parando donde realmente me apetece y hacerlo un poco, digamos, a la improvisación, ¿no? Al no tener que llevar todo planificado, decir, bueno, tengo que estar a tal hora en tal motel. No, yo creo que lo mejor de poder hacer un sitio como el Big Sur en coche es el decir, voy parando donde realmente me apetece porque está toda llena de miradores súper bonitos, hay pueblos preciosos, hay playas en las que realmente te apetece tirarte varias horas, y el ir a lo mejor un poco condicionado por el tema de los horarios o de que tengas que llegar a tal hora a hotel para dormir, yo creo que es algo que se debería dejar un poco de lado a la hora de planificar la ruta. Uh-huh. Sí, la verdad es que ahí estuvimos recorriendo varios pueblos, entre ellos uno que tuvo un alcalde muy famoso, aunque en realidad tuvo el alcalde un par de años nada más, ¿no? Yo creo que hasta que consiguió, la licencia para su casa, ¿no? Sí, efectivamente. Al final no son tan diferentes a nosotros. Hombre, claro, aquí al final cada uno va a lo suyo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, que el personaje del que estamos hablando es Clint Eastwood, y Carmel by the Sea, que fue el pueblo del que fue alcalde, y además, bueno, que le dio muchísima fama, ¿no? Había mucha gente ya que conocía a Carmel, pero yo creo que era más a nivel estatal, no más a nivel local, y sin embargo, en el momento que él llegó a la alcaldía, ¿no?, pues todo el mundo ya lo asociaba, mira, el pueblo donde es alcalde Clint Eastwood. Pues Carmel by the Sea, como estuvimos contando, es un pueblo de auténtico cuento. Son unas mansiones súper bonitas que parecen sacadas de los cuentos de Perrault. Precioso, todo limpísimo, con unas tiendas súper pijas. Entonces, yo creo que si hay un sitio que realmente simbolice lo que es la idea que tenemos del sueño americano, del éxito, del triunfo, yo creo que es Carmel. Quizá a lo mejor haya gente a la que le parezca un poco artificial, pero bueno, en realidad sí que es verdad que hay gente viviendo allí, ¿no? O sea, que tampoco es un pueblo de cartón piedra, y yo lo recomiendo como una de las paradas más bonitas que se pueden hacer en el Big Sur. Efectivamente. Y ahí toda esa carretera está llena también de un montón de hoteles, que alguno de ellos
podría ser el Hotel California de los Eagles, que fue otro de los puntos que estuvimos hablando durante un montón de tiempo, ¿no? Que no se sabe exactamente cuál es. Sí, porque como el Hotel California pues, fue el tema que encumbró a los Eagles, se han vendido muchísimos discos de ese álbum, no sé si es el tercer disco más vendido del mundo o algo así, fueron unas ventas astronómicas, digamos que ha habido mucha gente que se ha querido apuntar al carro, entonces hubo un hotel en California que dijo que sí, que el Hotel California, vamos, de hecho es que además se puso como Hotel California, ¿no?, para atraer turismo, y los propios Eagles tuvieron que desmentir que no, o sea, decir que en realidad el Hotel California era algo ficticio, que no se acordaban de dónde estaba. Claro, que había salido de su imaginación y precisamente yo creo que por ser algo ficticio, eso ha sido lo que ha propiciado que haya tantas leyendas y tantos mitos en torno a su nombre, ¿no? Lo que lo ha hecho todavía un tema pues mucho más especial. Sí, porque además si escuchan los programas que hemos hecho, van a oírte hablar de un montón de leyendas, de mitos y de sucesos paranormales, por decirlo de alguna manera, ¿no? En hoteles de diferentes sitios de California. Sí, entre ellos recuerdo que además estuvimos hablando del Hotel Cecil, que precisamente pues para los que les gusten las series fue el que inspiró una de las temporadas de American Horror Story, que es un hotel con más de un siglo de vida en el que han pasado ya no solo fenómenos paranormales, sino fenómenos muy reales, ¿no? De asesinos en serie viviendo allí, de suicidio, de muertes inexplicables, ¿no? Entonces, ha creado, ¿no?, un aura de misterio en torno a él que, digamos, que atrae visitantes y rechaza visitantes a partes iguales, ¿no? Porque hay mucha gente que le atrae ese tipo de cosas, pero yo también lo he dicho más de una vez, son los típicos sitios que yo visitaría de día, pero que nunca me quedaría ya a vivir de noche. Yo creo que al final, Ricardo, soy una cagueta. Nah, como todos. Allí solo se queda el dueño. Y ya por último, para terminar, que no se nos olvide que también estuvimos visitando, y esto lo recuerdo porque descubrimos uno además así sobre la marcha, muchos pueblos abandonados, ¿no? Todo alrededor de entre Las Vegas y Los Ángeles y la Baja California había un montón de pueblos abandonados que incluso ahora estaban en proceso de rehabitarse, ¿no? Sí, yo precisamente en el que más hincapié hice fue precisamente en el que yo estuve visitando, que fue el pueblo de Calico, que es un pueblo que está, como bien has dicho, a medio camino de Las Vegas y Los Ángeles. Bueno, más que medio camino, está como a unas 2 horas de Los Ángeles, en el condado de San Bernardino. Y incluso, como bien has dicho, no solamente en California, sino por todo Estados Unidos hay muchísimos pueblos abandonados. Pero lo bueno de Calico, que se está haciendo también en otros muchos pueblos, es que el gobierno ha dado subvenciones y ha invertido dinero, ¿no?, para que realmente se pueda hacer una restauración que, como su buen nombre dice, restaure, ¿no?, pero no cambie la fisonomía de las casas. Y entonces es una sensación alucinante al llegar allí, de repente verte en un pueblo del oeste, pero que está todo en perfecto estado, está súper limpio, las vagonetas, la escuela, la oficina del sheriff, el salón, que a mí fue una de las cosas que más me gustó. Es verdad que hay que pagar, no sé si recuerdo que eran $6 la entrada, ¿no? Que también, bueno, lo veo una buena forma, ¿no?, de contribuir, ¿no?, para lo que es el mantenimiento de este tipo de pueblos, pero yo de verdad que me pareció un sitio tan espectacular y sobre todo tan asociado a la idea que tenemos de las películas del oeste, que yo creo que es otro de los sitios que no hay que dejar pasar. Bueno, pues oye, con esto hemos hecho un perfecto resumen y nos vamos con un poquito más de rock and roll.
siempre y ha concentrado el mayor número de robos de la historia, que eso lo hemos recalcado, porque hay muchas películas rodadas en California sobre este tema y porque en su momento pues fue un verdadero problema para todos los habitantes de la zona. Y nos vamos ya, pues yo me voy con muy buen sabor de boca, pero con una lagrimilla, ¿no? Sí, a lo que te iba a decir, que a mí me da un poco de pena, ¿no? Hemos pasado tantos programas no dedicados a California que ahora abandonarlos. Yo creo que tendríamos que dejar una puerta abierta para en el futuro recuperar cositas que, como tú has dicho antes, se nos han quedado en el tintero. Sí, yo creo que vamos a tener que volver algún día a California. No hemos estado en las playas, no hemos estado en muchos sitios. Yo California, no sé, le tengo un aprecio especial y creo que tú nos has hecho una serie de programas espectaculares para recorrernos, para no dejarnos ningún detalle, y se nota que has vivido aquello muy mucho y con mucho rock and roll también, ¿eh? Sí, además es de estos sitios pues que siempre te quedas con las ganas de volver, ¿no? Que te ha dejado tan buen sabor de boca que dices, bueno, pues a lo mejor no a corto plazo, pero probablemente con el tiempo sí me haga un segundo viaje californiano. Perfecto, pues oye, todo el que quiera información para hacer su viaje californiano, como dice Maribel, que visite 1001viajesporelmundo.com, donde Maribel os pone por escrito todo lo que os ha contado aquí por a viva voz. Y no dejéis de seguirnos en redes sociales. Para el siguiente programa os tenemos otra ciudad que la vamos a dejar ahí en el aire, pero muy, muy, muy rockera también y muy especial. Y Maribel, ha sido un verdadero placer. Hombre, el placer es mío, que además nos hemos reído muchísimo haciendo el programa, ha habido muy buen humor, ¿no? En añadidura de todos los datos prácticos que hemos dado, que yo creo que hemos dado mucho, pero yo creo que hemos hecho unos programas muy amenos. Pues sí, yo también lo creo, y para los siguientes seguirán siendo igual. Así que muchísimas gracias por vuestros oídos, por abrir vuestras orejas. No se os olvide darle al like en las redes sociales, descargar nuestros podcasts y demás. Y gracias por seguirnos y por estar ahí. Maribel, un fuerte beso. Un besazo. Chao. Psychic spies from China try to steal your mind's elation, and little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your Sergeant Barrow, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. To the world, be my very own constellation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderon's not far away, it's Californication.
destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal waves